Muchas gracias a todos. Repito, estamos el día de hoy iniciando las sesiones relativas a unas jornadas que el Tribunal Electoral ha convocado en ocasión de sus 30 años de refundación. En este sentido, se trata de un grupo de videoconferencias que se extenderán desde julio hasta diciembre y que reúnen para nosotros en el Tribunal Electoral un conjunto de numerosos expertos en distintas materias, algunos en el ámbito jurídico, otros en el ámbito eh, politológico, como es el caso de, de la conferencista del día de hoy, que es la doctora Betilde Muñoz Pogosian. Ella es politóloga con un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Internacional de la Florida. Tiene una maestría en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del Sur de la Florida también. Actualmente es directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos, Equidad y miembro de la Organización de Estados Americanos y miembro además de la Red de Politólogas No Sin Mujeres. En su larga trayectoria en la Organización de Estados Americanos ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en el ámbito de la promoción de la democracia, el monitoreo de los procesos electorales, y para el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá tiene además eh, una, eh, una trayectoria relevante porque en este instituto colaboró directamente con la creación de las líneas de investigación que hoy en día se están ejecutando. Ella fue uno de los evaluadores externos que permitió diseñar las líneas de investigación bajo la coordinación del doctor Harry Brown y con la colaboración de otros politólogos de renombre como Salvador Romero de Bolivia. La verdad es que para nosotros es un gran honor contar con ella el día de hoy y, y le damos la mayor de las bienvenidas. Antes de darle la palabra, quisiera explicar además que las conferencias que se desarrollan desde ahora y hasta diciembre son 19 conferencias, una por semana, normalmente son los viernes, y se va a hacer un reconocimiento a través de un certificado a aquellos que asistan a 15 de las 19 conferencias. Cada una de ellas requiere una inscripción independiente, con lo cual también es posible pues, disfrutar de los conocimientos que se impartan durante estas jornadas de manera específica. Aquellos que no estén interesados en el conjunto de las intervenciones pueden trabajar en la forma de asistir a aquellas que les interesen más. Y no solamente van a estar disponibles en este formato, sino que van a estar permanentemente en el canal de YouTube del Instituto de Estudios Democráticos. En ese sentido, por supuesto, forma parte de los esfuerzos que se hacen desde el tribunal para fortalecer la formación ciudadana y contribuir también al fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Ya sin más detalles, los dejo entonces con las palabras de la doctora Betilde Muñoz. Al final de su intervención tendremos la oportunidad todos los asistentes de hacer preguntas y respuestas con el mecanismo que se encuentra en esta plataforma, abajo identificado con Q y A, Questions and Answers, preguntas y respuestas. Eh, Podrán dirigirlas ahí y serán respondidas por la invitada del día de hoy. Muchísimas gracias, Betilde, tienes la palabra. Muy buenas tardes a todos. Por supuesto, tengo que comenzar por agradecer muy especialmente a mi querido amigo, colega y ex embajador aquí en la OEA, Salvador Sánchez, por esta invitación, pero sobre todo por promover estos espacios de diálogo, de formación, de intercambio para ir mejorando cada vez más las elecciones y las democracias de la región. Había olvidado el dato de que hace un par de años también colaboré con el instituto en la elaboración de las líneas de investigación, un poco conectando realidades de Panamá con realidades latinoamericanas y cómo hacer relevante el trabajo del Instituto de Estudios Democráticos, relevante tanto para la realidad panameña, pero también para ser pionero y contribuir al conocimiento que se está generando de toda la región. Así que con Salvador y Harry Brown, que son colegas que admiro y además amigos,
hicimos ese trabajo y qué bueno, Salvador, que me lo recuerdas porque estaba como anotado ahí en mi memoria pasada. El día de hoy quería abordar un tema que es, o quizás también voy a dar un paso atrás, también quizás es importante compartir con ustedes que yo soy de formación politóloga, pero mucho del trabajo que hice al inicio de mi carrera en la OEA fue mayormente en el área electoral, ¿no? Y por tanto también colaboré con el tribunal en otras capacidades a la hora de diseñar metodologías de observación electoral bueno, siendo mi formación también es mucho de lo que traigo a la cartera que llevo hoy en la organización, que es la cartera de inclusión social y acceso a derechos, y es el tema que voy a abordar esta tarde. Sin embargo, por esa conexión con el trabajo que hice en elecciones, mucho de lo que diga va a estar informado por esa visión. Muy bien, entonces explicaba de un poco esas dos aristas del tema democracia, tanto del punto de vista electoral, pero del que estoy abordando el día de hoy, que es el tema de equidad, de inclusión social y acceso a derechos humanos. Tengo una presentación de PowerPoint, pero yo creo que es más dinámico si lo hacemos tipo conversación, y voy a dejar con Salvador y su equipo una copia de la presentación de PowerPoint por si quieren ir a referirse a ella o sacar algún dato en el futuro. Estamos en proceso de actualizarla porque muchos de los datos tienen que actualizar a la luz de la situación de la crisis generada por el COVID-19, y ahorita les voy a contar un poco por qué. En los próximos minutos quisiera organizar mis reflexiones en este tema de por qué nos tiene que importar trabajar en el tema de inclusión social, por qué es importante no abandonar esfuerzos para reducir la desigualdad en 4 grandes áreas. En primer lugar, compartir con ustedes cómo definimos la desigualdad, cómo concebimos el proceso de inclusión social desde la OEA, en complemento con otras visiones que también son válidas, pero desde nuestra perspectiva insuficientes, sobre cómo entender la desigualdad. En segundo lugar, referirme muy brevemente, y como digo, esto está un poco cambiando a la luz del COVID-19, en cuanto a cuáles son los retos actuales en materia de equidad e inclusión social. Y digo porque casi que tenemos que mirar la crisis generada por el COVID-19 como un antes y un después, ¿verdad? Si antes teníamos retos en lo que es la inclusión, digamos, la situación de pobreza y de pobreza extrema de la que viven muchas personas en la región, post-COVID-19 estamos hablando de que ha incrementado el número de pobres y probablemente lo continuará haciendo. En fin, hay una serie de elementos que es importante tener en cuenta, pre-COVID, post-COVID, a los que me quiero referir en cuanto a retos. En tercer lugar, quiero quizás ofrecer lo que desde la perspectiva de la OEA son algunas respuestas, son algunos mecanismos, digamos, herramientas con las que contamos a nivel interamericano para poder diseñar políticas públicas que nos permitan reducir la desigualdad. Y finalmente, este gran tema de por qué tenemos que prestarle atención a reducir la desigualdad, ojalá eliminarla, por qué está en la agenda de prioridades de la ONU en este Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, y cómo impacta en la cotidianidad de las personas a través de las decisiones que salen del sistema político. En cuanto a esta primera parte, cómo entender la desigualdad, cómo ver la inclusión social, quizás comenzar diciendo que cuando nos referimos a la desigualdad desde la OEA, no solo estamos hablando de una distribución desigual del ingreso o del patrimonio, que son las medidas utilizadas más frecuentemente por agencias financieras internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos tienen una medida que dice que, por ejemplo, personas que ganan $2 por día viven en extrema pobreza, personas que ganan $4 viven en pobreza, y de ahí miden lo que es el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad entre los que más tienen y los que no tienen o menos tienen. Y es una medida importantísima para entender este fenómeno, porque, digamos, es la más tangible que tenemos para evaluar la situación de desigualdad en la que viven muchas personas.
pero desde la OEA nosotros añadimos quizás una visión multidimensional de esta desigualdad para incluir, por supuesto, medidas en materia de ingreso, pero también midiendo brechas en el acceso a oportunidades a lo largo de todo el ciclo de la vida de una persona, el acceso desigual usualmente y calidad de los bienes y servicios, y sobre todo, que yo creo que este es el factor diferenciador, cómo existen características de los seres humanos que lamentablemente terminan reduciendo, limitando o incluso anulando el acceso de las personas a sus derechos humanos. Entonces, ¿cuáles pueden ser estos factores? Y estos están ya contemplados en la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que mapea exactamente cuáles son los factores de discriminación y de desigualdad. Estamos hablando de raza, estamos hablando de género, bueno, expresión de género, estamos hablando de sexo, estamos hablando de religión, orientación sexual, identidad de género que acabo de mencionar, ¿verdad? Pobreza, ¿no? Si una persona vive o no en situación de pobreza, si el tema de territorio, ¿no? Si viven en una zona rural, en una zona urbana, existencia o no de una discapacidad, la edad. Todos estos factores se terminan convirtiendo, y eso es una mirada que tratamos nosotros de incorporar en esta discusión de desigualdades de la OEA, porque tiene un impacto directo en situaciones de discriminación y en situaciones de acceso a derechos de las personas. Y esto, para decirlo, una persona puede gozar estar en el 1%, como dicen, el 1% que gana más que todos los demás, y ser una persona afrodescendiente y de todas maneras enfrentar situaciones de discriminación o vérsele limitadas oportunidades laborales, de promoción laboral o oportunidades en general, ¿no? Entonces, es importante tener esta conciencia, y especialmente en una región como América Latina, a la hora de hablar de este tema de la desigualdad. ¿Cómo entendemos el concepto de inclusión social? Lo entendemos como el proceso a través del cual se alcanza la igualdad y se van cerrando las brechas en cuanto al acceso a los derechos de las personas. Y con esta mirada más politológica, con esta mirada más en algo que, bueno, todos los que estamos acá en este meeting room de Zoom es porque nos importa hablar de la democracia, entender la democracia y ojalá proteger a la democracia, ¿verdad? El proceso de inclusión social nos permite mejorar los términos en la que las personas, los grupos, toman parte de una sociedad, el proceso a través del cual mejoramos las posibilidades para que ellos puedan aportar, mejoramos oportunidades y últimamente mejoramos las condiciones de dignidad en las que están insertos e insertas en nuestra sociedad. Y el secretario general Almagro, cuando llegó en 2015, que es cuando constituye el departamento que yo dirijo y la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, que Salvador refería, nos pidió trabajar en función de esta idea de traer más derechos para más personas, ¿no? No generar nuevos derechos, no firmar nuevas convenciones o nuevos protocolos o nuevas obligaciones para los estados, sino asegurar que esas obligaciones contenidas en los instrumentos normativos interamericanos sean vividas cotidianamente por las personas. Y esto es el proceso de inclusión social, esto es el trabajo en materia de desigualdad. Existen una serie de métodos para medirla, ¿no? Yo mencioné el que utilizan las agencias financieras internacionales como el BID o el Banco Mundial, pero también la ONU tiene la medida del Índice de Desarrollo Humano, OFI, con quien nosotros trabajamos en la Universidad de Oxford, tiene esta visión del índice de pobreza multidimensional que va mirando carencias en diferentes dimensiones, ¿verdad? Pero bueno, hay una serie de otros de la OCDE, de America's Quarterly, que les pueden servir a ustedes de referencia a la hora de ir a mirar cómo medir y cómo entender este fenómeno de la desigualdad y la inclusión social. ¿Cuál es el panorama regional? Y aquí, bueno, como dije, estamos actualizando un poco los datos para asegurar que estén todos contenidos en una sola lámina. Quizás a modo más general mencionar que a nivel regional es importante reconocer que se hicieron esfuerzos muy
estratégicos y con buenos resultados para ir reduciendo el número de personas pobres. Bueno, hubo políticas sociales interesantes que se fueron implementando y con buenos resultados. A pesar de eso, siempre seguíamos siendo y todavía somos la región más desigual del mundo, y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque permea todas las otras conversaciones. Sin embargo, digo, los datos que tenemos van a cambiar y ya sabemos que están cambiando por informaciones recientes, por ejemplo, de la CEPAL, ¿no? De la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, que ya nos está diciendo los incrementos importantes en el número de personas pobres que lamentablemente vamos a tener como resultado del COVID-19 y cómo esto es segmentado y cómo tiene un impacto diferenciado en las personas. Sobre esto les voy a contar un poco de una herramienta al final que desarrollamos dentro de la OEA precisamente para evaluar las afectaciones particulares y diferenciadas que el COVID está teniendo en diferentes poblaciones. ¿Cuáles son algunos de los retos en materia de equidad a nivel regional? Entonces, obviamente lo miramos desde esta óptica de características inherentes a los seres humanos que, bueno, que deberían ser concebidas y entendidas como parte de la diversidad humana, pero que lamentablemente generan situaciones de discriminación y de desigualdad en algunas personas por ser afrodescendientes, por ser indígenas, por tener una discapacidad, por ser de la comunidad LGBTI, por ser hombre o mujer. Hay una serie de dimensiones. Quizás tocar, por ejemplo, la dimensión de desigualdad de género, que es uno de los temas que a mí más me apasiona, de los que más investigo, bien sea desde la cartera de OEA, pero también en mi tiempo libre, que es poco, pero el que tengo, me gusta tratar de entender esta dimensión de desigualdad de género. Obviamente el tema y por lo menos ese cambio de agenda de cartera dentro de la OEA me ha permitido entender este tema de que muchas de las desigualdades que encontramos a nivel político para la participación de las mujeres y su representación, tanto representativa pero también sustantiva en las decisiones que salen del sistema político, tienen su origen en desigualdades que también ocurren a nivel socioeconómico, ¿no? Y que ahorita hablaremos, pero están agravadas o más acentuadas por la crisis del COVID-19. Pero antes del COVID enfrentábamos retos importantes en lo que es la brecha salarial, ¿verdad? Las mujeres ganaban antes del COVID, probablemente se mantienen y probablemente se acentúan estos datos, alrededor del 71% del ingreso masculino por el mismo trabajo desempeñado. Teníamos altas tasas de desempleo urbano femenino 40% mayores que la de los hombres. También tenemos este dato de que las mujeres están sobre representadas en los trabajadores informales, ¿no? Y esto es un dato importante a tener en cuenta con el tema del COVID-19. Toda la dimensión de la distribución desigual del tiempo privado de las mujeres versus los hombres. Sabíamos por datos de CEPAL que las mujeres dedican entre 15 y 30% más horas de trabajo en el cuidado de lo privado, es decir, la familia, los niños, las personas con discapacidad, las personas mayores, que, digo, si lo miramos también desde la perspectiva más política, estamos hablando que tiempo invertido en el cuidado de lo doméstico es tiempo que se deja de invertir en una agenda más pública, una agenda más de resolver los problemas de mi comunidad, de resolver los problemas de mi estado o de mi país, ¿verdad? Entonces, por eso es que es súper importante mirar las cosas de forma integral, holística y conectando esta dimensión política de la social y de la económica. Y sabemos que esto también se replica para el caso de las personas afrodescendientes, que son alrededor de 200 millones de personas en nuestra región, las personas indígenas, que son alrededor de 50 millones, por supuesto, concentrados en ciertos países versus otros, eso varía según los países, pero encontramos que las personas afrodescendientes e indígenas están sobre representadas en las personas pobres, por ejemplo, ¿no? Están sobre representadas entre las personas que trabajan en el sector informal, y eso tiene consecuencias a cómo pueden participar en una sociedad y directamente tiene una influencia en los niveles de representación en los espacios políticos.
Ahora, y bueno, esto lo podemos seguir conversando porque aplica para otras poblaciones, por ejemplo, y por el trabajo que ustedes hacen desde el tribunal, toda la dimensión de los derechos de las personas LGBTI, y poniendo la mirada en lo que son los derechos políticos, ¿no? El derecho a elegir y el derecho a ser electo. Hay una serie de discriminaciones y situaciones que ocurren que van vinculadas al acceso a derechos, porque yo siempre digo aquí, puede estar de acuerdo o no la persona, puede estar incomodarse o no incomodarse, pero estamos hablando de seres humanos y seres humanos que tienen derechos. Encontramos, y acabo de escribir recientemente un artículo precisamente sobre el tema del voto de las personas trans, que en América Latina sabemos enfrentan grandes vulneraciones a sus derechos, empezando por el derecho a la identidad. Entonces hay una gran conversación y la OEA desde su programa de universalización del derecho a la identidad ha hecho un magnífico trabajo. Les invito a mirar esas publicaciones sobre toda esta dimensión de los derechos políticos de las personas LGBTI. Pero bueno, pasa con el tema de las personas LGBTI, pero también con el caso de las mujeres, con el caso de las personas afrodescendientes, con el caso de las personas indígenas y también en el caso de las personas en situación de pobreza. Y ahí hay unas líneas de investigación muy interesantes, que son pocas, no hay mucho siendo estudiado en ese tema, pero por ejemplo, sabemos que las personas en situación de pobreza participan menos en elecciones por algunos estudios que se han hecho. Entonces, bueno, cómo trabajar en revertir esa situación de exclusión que es socioeconómica, pero insisto, termina teniendo consecuencias en el ámbito de participación política, tanto en la faceta pasiva o activa de los derechos políticos, el ser electo o votar, elegir. Ahora, a nivel interamericano, contamos con un entramado jurídico muy importante que de algún modo marca la pauta sobre cómo tenemos que pensar políticas públicas para efectivamente atender esta situación de desigualdad. Y voy a hacer un mapeo muy breve sobre lo que encontramos en lo que tiene que ver con derechos sociales, económicos, sociales, culturales, para cerrar un poco con otros que tienen que ver con el tema más político y de derechos políticos, ¿verdad? A ver, sabemos que hay 3 instrumentos básicos, normativos básicos del sistema interamericano, que son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que se enfocan obviamente en toda la gama de derechos de las personas, pero en particular de los derechos civiles y políticos. De algún modo eso fue lo que marcó la agenda, lo que se llama la primera generación de derechos, ¿no? Lo que marcó la agenda de discusión a nivel de derechos humanos fueron los derechos civiles y políticos. Para luego, a partir del 1988, y ya entrando en vigor en 1999, la aprobación de lo que es la segunda generación de derechos, que se encargó de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a través de, en nuestra región, en nuestro sistema interamericano, el Protocolo de San Salvador, que genera obligaciones en los estados de facilitar o acercar derechos tan básicos como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al medio ambiente, a un medio ambiente sano, a la educación, al trabajo y a la sindicalización, la seguridad social y la cultura al ciudadano, ¿verdad? A la ciudadanía, para usar lenguaje inclusivo. Y no son concebidos como servicios que los estados tienen o los gobiernos proveen a la ciudadanía, sino que son derechos de la ciudadanía y obligaciones que los estados, al firmar y ratificar el instrumento, están comprometiéndose a acercar a la ciudadanía. Luego también tenemos a nivel del sistema interamericano lo que se llaman los instrumentos que se encargaron de derechos de tercera generación, que ya fueron enfocándose particularmente en poblaciones históricamente excluidas o que han tenido una situación histórica de vulneración de sus derechos. Y aquí hablo, por ejemplo, de la Convención de Belén do Pará, que se encargó específicamente de los temas de violencia contra la mujer, ¿no? Es conocida como la Convención de Belén do Pará porque ahí fue firmada en Brasil, inicialmente más enfocada en temas de violencia en el ámbito privado, violencia estructural de los estados, etcétera, pero hoy en día se está encargando cada vez más a través del mecanismo de expertas que evalúa
progresos y pendientes de los estados que han firmado y ratificado el instrumento de la violencia política en razón de género, incluso diseñando una ley modelo para este tema en particular. Pero incluye también en este tercer grupo de instrumentos la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que fue aprobado todos estos aprobados en el contexto de la OEA, que se encarga de la eliminación de toda forma de discriminación contra personas con discapacidad, que fue precursora de la Convención de ONU, que en el caso de la de ONU, que fue después de la nuestra, se encargó de toda esta dimensión para el trabajo que se hace desde el Instituto de Capacidad Jurídica de Personas con Discapacidad y la capacidad que tienen de ejercer su voluntad a la hora de votar, ¿no? O sea, hay una tarea, una agenda súper pendiente a nivel regional que nosotros trabajamos muy fuerte en el departamento que yo llevo, y es como, porque estamos hablando de códigos, esos serían códigos, no son códigos electorales per se, códigos civiles que generan limitaciones a los derechos de personas con discapacidad intelectual para ejercer el derecho al voto, si no es, bueno, algunos ni contemplan la posibilidad de tener algún tipo de apoyo. En fin, hay una gran discusión ahí interesante en ese tema, que está contenida también en los instrumentos interamericanos y a nivel global. Hay otras convenciones, digo, estoy yendo un poco cronológicamente en mi cabeza, hay otras que son declaraciones, ¿verdad? Porque lo que he venido hablando son convenciones vinculantes que generan obligaciones en los estados. Hay dos que quiero mencionar que son de instrumentos de soft law, o sea, no generan obligaciones, pero obviamente no generan obligaciones legales, pero sí generan obligaciones porque son grandes consensos que todos los estados han decidido adoptar, y me refiero a la Declaración Americana sobre los Derechos Humanos de las Personas Indígenas, que fue aprobado en República Dominicana en la Asamblea General de la OEA en 2016, que tomó 17 años en negociar. Fue un instrumento bastante difícil de lograr consenso para su aprobación. El Plan de Acción Regional del Decenio de las Personas Afrodescendientes, que también fue aprobado ese mismo año. Y también quiero mencionar, para modo de referencia, dos convenciones espejo, porque son realmente idénticas, que se ocupan de mapear cuáles son esas poblaciones que históricamente han sido objetos de vulneración de sus derechos, que son la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, que es un instrumento hemisférico vinculante que elabora una definición jurídicamente vinculante, vale la redundancia, de lo que es el racismo, lo que es la discriminación múltiple, lo que es la discriminación agravada, en qué consiste la intolerancia. Digamos, establece un gran consenso a nivel regional sobre estas definiciones, tal y como los estados las negociaron, las lograron definir y luego acordaron su definición. Y bueno, y con toda esta discusión que estamos, al menos en Estados Unidos, perdón, que es donde están la sede de la OEA y donde yo resido, tiene definiciones y conceptos y propuestas muy relevantes para toda la discusión sobre el tema del racismo y la situación de las personas afrodescendientes, que se provocó como resultado del asesinato de George Floyd en un enfrentamiento y como consecuencia del tratamiento policial realmente inhumano que recibió. Entonces, lo digo como referencia porque establece definiciones que son clave para las discusiones que se han provocado en Estados Unidos, pero que de algún modo están trickling down, están también dándose en los países de la región y probablemente en Panamá. Hay una convención espejo idéntica a la que acabo de mencionar, que es la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Noten que la primera hacía la referencia al tema racial predominantemente, esta segunda es idéntica en contenido, exceptuando el hecho de que incorpora a las personas LGBTI por primera vez, y es el primer instrumento a nivel mundial que incorpora a las personas LGBTI como sujetos de protección internacional, por entenderse en ese documento jurídico que han sido objetos de vulneraciones y de violencias tanto estatales como de sus sociedades y sus comunidades históricamente. Entonces, habla de orientación sexual, identidad y expresión de género,
al igual que toda la dimensión de desplazamiento forzado, migración, refugiados, apatridia, como características de personas que requieren que los países le den protección internacional. Entonces, bueno, lo quiero mapear porque cuando hablamos de un enfoque de derechos humanos, y ahorita voy a profundizar un poquito más sobre eso, estamos hablando de, a la hora de sentarme a diseñar una política pública, tener el enfoque de derechos humanos significa ir a mirar esos instrumentos y ver cómo traduzco esa obligación del Estado o de mi Estado en una política pública, en una institucionalidad que se requiere para implementar esa política pública, un proyecto que permita aterrizar el derecho en la cotidianidad de las personas. Y quiero también hacer una referencia, sobre todo en esta dimensión más del trabajo que se hace desde el instituto y desde el Tribunal Electoral, sobre todo porque el Tribunal Electoral hace propuestas de reforma después de una elección y siempre es bueno tener esto también en el radar, en lo que tiene que ver con el derecho a ser votado, ¿no? La faceta pasiva del derecho político. El sistema interamericano también ha generado jurisprudencia sobre todo el tema de medidas de acción afirmativa para acercar esta posibilidad a poblaciones que históricamente no han podido accederlas por razones sociológicas, culturales, de factores estructurales, etc. Y aquí, por supuesto, de lo que yo más investigo es todo el tema de cuotas y paridad, que es una medida, son medidas de acción afirmativa, siendo la cuota una medida temporal, siendo la paridad una medida más permanente que ya queda establecida en el contrato social de los países que lo han aprobado, y ya son varios países, son creo 8 países de la región que han venido aprobando medidas de paridad, pero también existen para otras poblaciones como las personas afrodescendientes, las personas indígenas, bien sea a través de escaños reservados o circunscripciones específicas, por ejemplo en mi país nativo, native country, mi país de origen, Venezuela, en el caso de Colombia también lo hay, o cuotas para ciertos grupos como jóvenes o afrodescendientes en algunos países, en los sistemas electorales de algunos países de la región. Además de otras medidas de acción afirmativa como el financiamiento etiquetado, la posibilidad de acceder a tiempo en TV, en fin, eso lo podemos conversar en el diálogo que va a seguir. Quería en la cuarta y última parte, y voy a agregar algo más sobre el tema COVID, pero en la cuarta y última parte hablar un poco de por qué tenemos que trabajar en el tema de inclusión social. Si nos importa proteger a la democracia, si nos importa que la democracia continúe siendo el sistema que toda la ciudadanía entiende es la mejor manera de distribuir el poder y de nivelar y de contener a aquellos que quieren ejercer más poder ante los otros, tenemos que trabajar estos temas de desigualdad, y quería como referirme a algunos puntos vinculados a este gran tema, que bueno, probablemente no tengo todas las respuestas, pero sí tengo muchas preguntas y es una pregunta que me ocupa, me preocupa, y siempre trato de leer e investigar y también provocar conversaciones alrededor de ella. Y bueno, el primero y principal argumento de por qué incluir, por qué trabajar en este tema, está en las diferentes mediciones que se han hecho a nivel latinoamericano sobre la correlación entre apreciaciones y percepciones de injusticia y de desigualdad de la ciudadanía, por un lado, y la caída en la confianza de la ciudadanía en las instituciones tradicionales del sistema político. Estoy hablando ejecutivo, legislativo y judicial, ¿verdad? Hay estudios que se han venido haciendo, desde usando datos de Latinobarómetro, pero también los datos de la POP en Vanderbilt University, que dicen que mientras más percepción de injusticia y de desigualdad tiene la población, vamos a encontrar probablemente caídas en la confianza de la ciudadanía en la democracia, es decir, hay una correlación directa y eso justifica que continuemos trabajando por reducirla. Un segundo elemento que quería mencionar es el tema del aumento en prácticas antisociales cuando hay percepciones de desigualdad. Por ejemplo, hay estudios que también puedo dejarlos como referencia del Banco Mundial que indican que hay una correlación entre percepciones de desigualdad y tasas de criminalidad, y lo hicieron a través de un estudio de varias municipalidades en el caso de México, pero estamos hablando de
correlación entre el no estar en un empleo formal, en gozar condiciones de igualdad al acceder a diferentes derechos, como salud, seguridad social, etcétera, y propensión a prácticas antisociales como no obedecer la ley, no votar, no pagar impuestos, etcétera. Entonces, hay manifestaciones muy claras que de algún modo debilitan a la democracia a la ciudadanía entender que hay una situación de desigualdad en donde están, ¿verdad? Una tercera dimensión que quería mencionar, y bueno, ayer yo estuve participando en la conferencia anual de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y participé en un panel con la ex ministra de Desarrollo Social, Leonor, y ahorita bloqueo el apellido, pero bueno, la que fue ministra de Desarrollo Social. ¿Calderón? Leonor Calderón, Calderón es el apellido, ¿verdad? Y ella dijo algo buenísimo que yo dije, esto lo voy a seguir usando, por supuesto dándole el crédito correspondiente, pero ella dijo que la desigualdad es más peligrosa que la pobreza, ¿no? Y esa pregunta, y eso lo voy a seguir yo meditando, y si ustedes tienen como reflexiones sobre este punto, me encantaría escucharlas, pero sí, así fue que lo dijo exactamente. La desigualdad es más peligrosa que la pobreza. Y yo no lo tenía planteado así en mi presentación, pero sí lo tenía planteado en percepciones de desigualdad y el aumento o la consecuencia que tiene en conflictividad social, ¿no? En protestas. Y no quiero decir nunca que está mal tener conflictos en una sociedad, que está mal protestar. Por supuesto que no, esto es un derecho humano. Protestar es un derecho humano y el conflicto usualmente provoca una mejora en la situación particular que inicialmente provocó el conflicto, ¿verdad? Obviamente hay niveles, ¿no? Yo no estoy diciendo conflicto armado, simplemente estoy diciendo descontentos de la ciudadanía reflejados a través de una protesta, una conflictividad social puede desembocar en una política pública que revierta la situación por la que inicialmente se estaba protestando. Pero al no ser bien canalizadas, ¿verdad? Entendemos que también ponen a prueba a los sistemas democráticos de la región y pueden tener consecuencias y sobre todo nuestras democracias que a pesar de que llevamos varios años practicando la democracia, enfrentan fragilidades importantes de diferentes niveles según el país, pero es importante también ocuparnos de este tema de la inclusión social y de reducir la desigualdad porque no queremos que desemboque en conflictividad que se nos escape de la mano y que termine poniendo a prueba, sino debilitando casi para eliminar a las democracias que hemos venido construyendo. Y hay diferentes ejemplos de protestas y cosas que han surgido por esta situación de inconformidad de grupos históricamente excluidos, grupos que han sido marginados. Y la última razón que quería mencionar y que para mí es clave, y sobre todo con este entendido que yo espero haber transmitido de la importancia de mirar la integralidad y no solo las manifestaciones de desigualdad política, pero cómo estas están conectadas con desigualdades socioeconómicas, y es realmente esto, de que las asimetrías socioeconómicas se replican en asimetrías políticas y estas asimetrías a nivel político tienen un impacto en la representatividad del sistema, por un lado, que eso nos tiene que importar, por supuesto, y sobre todo en la calidad de la toma de decisiones o la calidad de las políticas, las leyes, las propuestas que emergen del sistema político. Y ahí yo siempre utilizo el ejemplo mucho para ilustrar lo que quiero decir. No es lo mismo, nosotros escribimos propuestas a donantes, escribimos documentos estratégicos al secretario general, no es lo mismo sentarme yo solita en una computadora a escribir un documento estratégico de suma importancia al secretario general, hacerlo yo sola en una computadora, que hacerlo yo y rebotarlo con varios de mis colegas que desde sus perspectivas y con miradas diferentes van a enriquecer lo que últimamente tenemos que entregar. Es simplista, lo sé, no quiero decir que así es el sistema político, es muchísimo más complejo de lo que estoy diciendo, pero lo que quiero ilustrar es esta idea de que la diversidad humana reflejada en las decisiones políticas usualmente mejora las decisiones políticas. Y lo entiendo desde mi identidad como mujer, que le interesa el tema de los asuntos políticos y de las decisiones que que salen de los sistemas políticos y cómo sí pueden ser mejoradas cuando las mujeres son parte de ella,
tengan o no una visión feminista, ¿verdad? Solamente por el hecho de que participen y tengan una mirada diferente de los temas, pues esto aplica también, por supuesto, al resto de grupos históricamente excluidos. Y quería cerrar, porque creo que ya me superpasé. Tú me dirás, Salvador, si estoy pasada de tiempo, pero quería cerrar con esta guía práctica, una mención, un shout out a la guía práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos humanos ante el COVID-19 en las Américas, que producimos en mi departamento. Nosotros lo hicimos en tiempo récord, salió a principios de abril, donde precisamente mapeamos las afectaciones particulares que el COVID-19 ha tenido en los diferentes grupos que he venido mencionando, en las mujeres, las personas afrodescendientes, indígenas, migrantes, niños, niñas y adolescentes, etcétera. Y lo hacemos teniendo 3 principios básicos como clave a la hora de diseñar política pública, pero que también aplica para, no importa el tema que vayamos a abordar, incluso los propios proyectos que nosotros implementamos. Uno es que es el enfoque de derechos humanos, que ya se los comenté en qué consiste, es simplemente ir a los instrumentos normativos internacionales y usarlos como guía o hoja de ruta a la hora de pensar en las políticas públicas que se vayan a implementar. El segundo, que es el principio de igualdad y no discriminación, que se le dé acceso a las personas a todos sus derechos, y el enfoque de interseccionalidad, que no lo había mencionado, pero es súper importante en la agenda de trabajo en materia de inclusión, y a la hora de pensar en incluir tenemos que tener este concepto muy claro. No es tan utilizado, pero es muy real, y no es más que a la hora de hacer, por ejemplo, el diseño de un programa para acercar el voto a poblaciones afrodescendientes, es entender los diferentes cruces de desigualdad que existen en ciertas poblaciones y pensar la intervención con eso en mente, ¿verdad? Porque hay ciertos factores de desigualdad o matrices o ejes de desigualdad que cuando se cruzan generan realidades diferentes que usualmente son realidades de exclusión, son realidades de menor acceso a los derechos humanos. Y hacemos esto haciendo análisis de afectaciones particulares y también mapeando posibles soluciones o medidas diferentes para poder abordar cómo ha afectado la crisis del COVID-19, no solo en temas de salud, en todas las dimensiones, a ciertas poblaciones históricamente excluidas. Esta presentación también se las dejo como referencia, aunque también les voy a compartir el link a lo que es la guía para que también puedan referirla más adelante. Yo lo voy a dejar hasta acá porque creo que me pasé unos 6 minutos de mi tiempo permitido. La idea entonces ahora, Salvador, tú me dirás cómo seguimos adelante. Gracias a todos por escucharme. Espero les haya sido útil. No, muchísimas gracias, Betilde, una estupenda conferencia como siempre. Quiero recordarle a los asistentes que pueden colocar sus preguntas por escrito en la plataforma, en la sección Q y A, que está en la parte baja de sus pantallas. Y nosotros con mucho gusto las comunicamos verbalmente para que puedan ser respondidas por la conferencista. De todas maneras, quisiera iniciar por algunas que ya, bueno, se han colocado un poco como comentario, no exactamente como preguntas en la plataforma. Yo quisiera traducirlas de alguna manera, puede ser que de manera algo unilateral, pero yo quisiera sacarles de lo que se vincula un poco con el tema electoral y en este fenómeno de sociedades heterogéneas, y por supuesto que Panamá es una sociedad muy, muy diversa, cómo el sistema político puede plantear en una aparente propuesta igualadora, ¿no? Un sistema político que muchas veces es insensible para esa diversidad y que busca representar políticamente a toda esa sociedad plural. ¿Cómo se puede articular ese conflicto que además es hasta filosófico, ¿no? Entre el tema del universalismo y el particularismo? En Panamá obviamente hay dos quizá escenarios donde esto se muestra más: el escenario por la lucha a favor de la paridad, en el escenario de la participación de las mujeres en la política, pero en el escenario, por ejemplo, de los pueblos indígenas, que tienen un entronque territorial muy fuerte, el diseño de las circunscripciones electorales muchas veces está pensado para garantizar la representación política de los pueblos indígenas, al menos en el escenario de la Asamblea Nacional. Traigo eso porque me parece que en las primeras dos preguntas hay una
presentación un poco de la tensión entre universalismo y en sociedades heterogéneas. Ujú. Bueno, excelente planteamiento que haces, Salvador, y bueno, aquí estaba leyendo también las preguntas. Inclusión, representación y bueno, y la diversidad. Dices Panamá, pero realmente es toda América Latina. Estamos somos, es parte de la belleza cultural y humana que tenemos en América Latina. Bueno, lo que tú mencionas de universalismo versus particularismo, también bueno, tú también eres politólogo, de toda esa discusión entre gobernabilidad y representatividad. Si vas mucho a uno, entonces afectas el otro. Si tratas de generar dispositivos y leyes y mecanismos para garantizar gobernabilidad, dejas a un lado o no valoras la representatividad que es necesaria para poderle dar legitimidad a las decisiones que van a salir de ese sistema. Y si te vas todo también por el otro extremo de la hiperrepresentatividad, entonces puedes poner en juego y realmente eliminar cualquier posibilidad de tener gobernabilidad en un país y por tanto no van a haber decisiones y puede terminar en el caos. O sea, es la pregunta millennial, ¿no? Y existencial, como dices tú, de la ciencia política, de los sistemas políticos, y probablemente yo no tengo una respuesta de sí o no, no es binaria, como digo yo, la respuesta, pero yo creo que también son tiempos interesantes y diferentes los que estamos viviendo. Cada vez queda más en evidencia que el no atender la situación de desigualdad y no dar voz a los que tienen cosas que aportar, tiene un costo importante. Y, por ejemplo, es lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, que es un país supuestamente con una democracia fortalecida, de ejemplo del mundo. Está muy complicado acá por toda la dimensión afrodescendiente que va desde discriminación estructural, que también pasa por la exclusión en el tema de votación. En fin, hay una gran conversación y yo creo que los tiempos que vivimos ameritan a que prestemos atención a este tema, ¿no? Toda la conversación de lo de las mujeres es lo que de más larga data tenemos en América Latina. Estamos ensayando con cuotas desde los 80 y ya, gracias a Dios, nadie discute si las mujeres deben ser o no parte bueno, no debería decir eso porque hay resistencias aún, totalmente hay resistencias, pero digamos ya eso se ha de algún modo normalizado más que otras conversaciones sobre pueblos indígenas o afrodescendientes, ni hablar de toda la dimensión de personas LGBTI. Sin embargo, ya hay ensayos interesantes a nivel regional que se pueden ir a mirar para ver qué puede funcionar o no en contextos particulares como el panameño, pero también en otros. Hay una pregunta que creo que va a ser rápidamente respondida. Hay una preocupación por el tema de discapacidad y elecciones. Se pregunta si hay documentos en la OEA que orienten en ese sentido. E igualmente se plantea en otra pregunta si la OEA tiene planes para incentivar la economía y la inclusión de la mujer después de la pandemia. Ok, excelentes puntos. Sobre el tema de discapacidad, nosotros hemos trabajado mucho lo de capacidad jurídica e incluso estamos por sacar un manual de apoyos y salvaguardas para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que obviamente contempla el tema de los derechos políticos, ¿no? Del derecho al voto, pero también otras dimensiones como la capacidad de heredar, la capacidad de tomar una decisión de si se quieren casar o no. Hay una serie de otros temas que estamos incorporando en ese manual de apoyos y salvaguardas. No está terminado, pero les invito a seguir nuestra página y nuestra red en Twitter, donde vamos a estar anunciando cuando sea publicada. Obviamente tenemos un equipo, yo fui directora del área electoral de la OEA, así que les puedo decir que también tenemos ciertos cuestionarios y manuales que permiten evaluar la participación de personas con discapacidad en elecciones. Yo también he escrito algunas cosas sobre ese tema que tendría que ponerme a buscar, pero también te puedo hacer llegar, Salvador. Y quiero hacer referencia, por supuesto, a los colegas de IFES, del International Foundation for Election Systems. IFES, se escribe así. Ellos son del todo el ecosistema de organizaciones haciendo temas electorales desde las ONGs, digamos, porque ellos son una ONG, aunque es financiada por el gobierno de Estados Unidos. Ellos han hecho mucho trabajo en el tema de elecciones y discapacidad, así que te diría
a la persona que preguntó, Yaritza, que le preguntó a alguien. Hola Yaritza, te mando un saludo. Toda la documentación que tiene en su página web AIFES. Y sobre la pregunta de economía, ¿cómo era la pregunta? Sobre la incorporación, autonomía económica de mujeres post-COVID. Nosotros tenemos una comisión interamericana de mujeres, la CIM, que la preside una centroamericana, Alejandra Mora Mora, donde se está trabajando, con ellos estamos trabajando algunos proyectos de empoderamiento económico, de empoderamiento en derechos, precisamente para el caso de las mujeres que sabemos están siendo afectadas por el COVID-19 mucho más fuertemente, porque están sobrerepresentadas en la economía informal, que fue la economía informal la que tuvo que parar cuando se empiezan a implementar las medidas de aislamiento social, porque también son, sobre todo las cabezas de familia, y bueno, también las que no son cabezas de familia, que tienen empleos formales, son las que han asumido la mayor carga en el cuidado de lo privado, en la atención de la educación de los niños, como resultado también de que fueron enviados a casa para evitar nuevos contagios. Está toda la dimensión de sistemas de cuidado y cómo nivelar la carga entre hombres y mujeres, pero también entre otras dimensiones en una sociedad. Está todo el tema de corresponsabilidad. Hay varios asuntos que ya estamos muy fuertemente trabajando desde la OEA en ese tema. Sí, hay dos preguntas que se refieren a grupos específicos, y creo que, aunque se ha hablado ya sobre discapacidad, la pregunta es más ambiciosa que la discapacidad en el escenario electoral. Pregunta Ben Haddad si la inclusión social también se refiere a personas con discapacidad. Y la pregunta siguiente de Ramón Tejada habla de los jóvenes. Pregunta cómo se ha aceptado el relevo generacional en las democracias de América Latina. Bueno, sobre el tema de si están incluidos o no las personas con discapacidad, por supuesto, ¿no? Nosotros en la agenda de trabajo del Departamento de Inclusión Social trabajamos el tema afrodescendiente, indígena, personas con discapacidad, migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, el tema de género transversalmente a todas las categorías, porque también es un mandato que tenemos, y bueno, porque yo soy la directora y siempre estoy insistiendo de que ese tema lo abordemos. Entonces, bueno, son todas estas dimensiones de todo el tema LGBTI, también lo trabajamos. Entonces, sí, definitivamente las personas con discapacidad están entre los grupos históricamente excluidos y que son parte del trabajo. Y sobre la otra pregunta, ¿dónde está? Los jóvenes el tema de jóvenes, ya, ahí no estoy hablando por la OEA, ¿no? Aquí estamos en una conversación donde estoy hablando por mí. Yo pienso que no se ha sido muy inclusivo y generoso con los jóvenes de la región. Y lo digo porque yo tengo muchos amigos que ya no son tan, bueno, digamos, son de mi edad, si es que se considera joven, pero ya no tan jóvenes, que han tenido que hacer piruetas y malabares para poder acceder a puestos, porque la mayoría de los partidos políticos, así como cierran, son la puerta de entrada para que las mujeres hagan política, también son la puerta de entrada para que los jóvenes puedan acceder a esos puestos en las listas de candidaturas que se ofrecen al electorado, pero también en la representación en los comités ejecutivos nacionales. Y no lo sé de forma teórica, lo sé porque los veo sufriendo y tratando de conseguir espacios para poder incidir dentro de los partidos políticos y a su vez dentro del sistema político, ya en cargos de elección popular, ya en espacios de poder más formal. Y si de nuevo empezamos a verlo interseccionalmente, si estamos hablando de una mujer joven es más complicado, si estamos hablando de una mujer joven afrodescendiente es aún más complicado, y se van aumentando así los niveles a medida que vamos mirando categorías de identidad. Quisiera aprovechar también la oportunidad, Betilde, para tocar un tema que es de tu especial preocupación, que es el tema de la inclusión de los migrantes. Creo que tiene un especial significado para momentos de crisis como la que vivimos actualmente, y tiene también una impronta en lo político que a veces es problemática. No sé cuál sería tu reflexión sobre eso el día de hoy. Sí, bueno, obviamente, a mí me toca personalmente porque soy venezolana, y hoy ya la crisis migratoria venezolana es la crisis de desplazamiento forzado más grande que ha tenido nuestro hemisferio, ever, o sea, en la historia de nuestro hemisferio.
y es la segunda crisis de desplazamiento forzado en el mundo actualmente después de Siria, que está en pleno conflicto y lleva años en un conflicto armado, una guerra civil, bueno, con todas las dimensiones también geopolíticas internacionales, ¿verdad? Entonces a mí todo el tema de migrantes, por lo tanto me toca a nivel personal y me genera una sensibilidad y una empatía para lo que son los migrantes nicaragüenses en Costa Rica predominantemente y para lo que son los migrantes centroamericanos que quieren venir acá a Estados Unidos desde Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, ahí esa es como una debilidad que tengo y que trato de abordar desde lo académico, desde lo institucional OEA e incluso a nivel personal ayudando de la mejor manera posible. Y entiendo que es un tema controversial, o sea, lo tengo súper claro porque lo veo en las dinámicas de conversaciones políticas en la OEA. Nosotros somos Secretaría Técnica de la CAM, la Comisión de Asuntos Migratorios, que es un ente político donde se discuten estos temas y yo lo he observado con estos propios ojos. O sea, es muy, muy complicado y controversial y no quiero ser naive. Yo entiendo que ahí hay una tensión entre digamos, la soberanía de los países y todo el derecho que los países tienen de garantizar la seguridad nacional y la tensión que hay con estos compromisos internacionales que se han asumido de protección de los derechos humanos de las personas, independientemente incluso de su situación migratoria. Entonces, esta tensión existe, cada país encuentra el balance que es más apropiado y más relevante para ese contexto, pero entonces no quiero dejar de reconocer eso, pero sí, en mi caso, me motiva una agenda que es superior, que es de la protección de derechos. Entonces, desde lo más quizás existencial, aspiracional, pero en la práctica ya está estudiado empíricamente que tiene sentido la inclusión y la garantía de derechos de personas migrantes y refugiados. Al corto plazo genera desajustes sociales, genera un poco de costos, quizás económicos, ¿no? Para acomodar y estabilizar a estas poblaciones, pero está empíricamente demostrado que a la larga mejora las condiciones de crecimiento económico de un país, mejora la innovación, mejora las democracias de los países. Entonces, tenemos que empezar todos los que nos interesa proteger los derechos humanos de todas las personas a enfocarnos en esa dimensión del discurso. Y lamentablemente, como mencionas, no solo en Estados Unidos, sino en muchos países de América Latina, el tema migratorio se usa electoralmente, ¿no? Sabemos que este tema del extraño, el extranjero que viene a quitar trabajo, es utilizado para mover emociones, porque eso es un principio básico de la comunicación política y de ganar votos, pero es muy peligroso. Para la democracia es muy peligroso. Entonces, ahí yo también no solo pongo el peso en los líderes que se aprovechan de eso, porque capaz ni lo piensan o nunca lo pensaron, pero lo vieron en el momento, lo pescaron y utilizan eso como discurso político. Eso me preocupa mucho, que tengamos líderes que lo hagan. Pero también me preocupa la ciudadanía que no se da cuenta y que está cayendo en eso. O sea, quiere decir que todavía nos falta mucho que trabajar en lo que son valores democráticos, en lo que son valores humanos de solidaridad y de empatía. O sea, también nos debe preocupar el líder o la líder y nos debe preocupar también la ciudadanía que está comprando ese discurso. Y eso es un tema, pero macro y monumental. Rebeca Goldberg nos pregunta si, dado que en Panamá la desigualdad es de las más altas del mundo, ¿cómo se frena para incluir y que no continúe creciendo, sobre todo en tiempos como estos del COVID? Oye, esa es otra pregunta monumental y grandísima para responder, pero por supuesto, quien tiene ahí la responsabilidad primordial es el Estado, ¿no? De revertir la situación de desigualdad. Obviamente pasa por todos, todo el mundo tiene una responsabilidad, pero aquí estamos hablando de obligaciones que el Estado, independientemente de quién está en gobierno, el gobierno cambia, pero es una responsabilidad de Estado de proveer y la mejor herramienta que tenemos para revertir la desigualdad son las políticas públicas diseñadas con esa intención, ¿no? Entonces estamos hablando de política impositiva, de impuestos y tal. Bueno, ¿cómo la pensamos de forma tal que nos permita atender una situación particular de desigualdad o aprovechar
el pago de impuestos para invertirlos, porque yo nunca hablo de gasto social, hablo de inversión social en tal o cual grupo o tal o cual tema. Entonces, bueno, yo diría que esa es la mejor herramienta y bueno, tendría que, por sector, varía la medida a adoptar. Hay cosas interesantes que ya se han hecho a nivel regional que se pueden aprovechar y aprender. O sea, yo pienso, por ejemplo, en el caso de Venezuela, cuando toque la transición democrática y toque volver a instalar un Estado operativo, habrá que ir a mirar en los programas como Bolsa Familia, aquellos que se encargaron de cómo asistir, no cómo asistir, porque yo tampoco soy muy, a mí no me gusta el enfoque asistencialista de la política social, sino más bien cómo se da subsidios a poblaciones vulnerables que lo necesitan, pero cómo ya empiezas a trabajar en una segunda generación de políticas sociales que les dé herramientas y los empodere para ser emprendedores, para conseguir un trabajo, insertarse en una cadena productiva. O sea, hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer para reducir la desigualdad. El tema es la voluntad política, el llamar a académicos, también a los técnicos, a los que lo hicieron en la práctica para irlo logrando. La licenciada Betsy Castillo pregunta sobre la transversalidad de género en el ejercicio de la ciudadanía digital. Y yo quisiera aprovechar que hagas al mismo tiempo de responder esa pregunta, que explores el tema ese digital en la inclusión. Es decir, hoy en día decimos, bueno, no se puede ir a la escuela, pero hay que tomar clases por internet. Y se pone en evidencia lo que ya se sabía de antemano, que la penetración de las vías digitales no es tan grande como se pensaba y que se encuentra en un momento en el que no solamente se trata de desconexión con lo virtual, sino de las posibilidades mismas de la sobrevivencia en la coyuntura del confinamiento. Bueno, precisamente ese tema lo traté ayer en mi intervención en la conferencia anual de APEDE, porque el COVID-19 está forzando a que todo se haga de forma digital, ¿no? Y son buenas oportunidades para insertar a nuevas personas al trabajo, ¿no? Y digital, pero está poniendo en evidencia un tema que ya estamos como arrastrando de los tiempos pre-COVID, y es el tema de brecha digital. Y pasa desde una mirada a los hogares sin ingresos o en situación de pobreza que no tienen, como tú dices, esa penetración que todo el mundo pensaría que deberíamos tener en 2020. Pero también, y yo lo miro también desde la perspectiva de género, las mujeres tienen menos acceso a internet en sus hogares que los hombres. Entonces, como eso también puede contribuir a seguir perpetuando brechas de género en otros ámbitos. Y bueno, pasa por políticas de Estado que acerquen incluso se habla del internet como derecho, ¿verdad? Pero también yo creo que ahí el sector privado y el sector tecnológico puede tener un rol interesante porque, digamos, lo que también ha revelado el COVID es que nadie va a poder atender todos los retos que está planteando el COVID de forma aislada, sino que todos los actores tienen que ahora dar la mano. Incluso yo creo que es una nueva época para lo que es el voluntarism, dicen en inglés, ¿cómo se diría? El voluntariado, sí. El voluntariado, todo el tema más de... Uy, se me fue la palabra, pero bueno, todo este tema de... Ay, ¿cuál es la palabra? La filantropía. Filantropía es la palabra que estoy buscando. Ahora es un nuevo momento para eso, porque el COVID está requiriendo que todos nos involucremos. Pero bueno, volviendo al tema de brecha digital, yo creo que ahí el sector privado tiene un rol clave, porque por los recursos que manejan, por los accesos a tecnología que tienen, por a veces posibilidades de ubicar equipos, o sea, facilitar acuerdos para poder acercar tanto equipos como acceso a internet a las personas que no lo tienen. Y sí creo que va a ser clave en el tema de inclusión. María Elena Bandiera pregunta, ¿cómo recomendaría usted atender al grupo LGTBI en estos momentos? Y la pregunta, digamos, quizás requiera darte un contexto. En Panamá el confinamiento ha incluido asignar unos días para que puedan salir las mujeres y otros días para que puedan salir los hombres a unas determinadas horas. Y por eso me parece que la licenciada Bandiera pregunta
si considera que ese tipo de restricción a la movilidad en Panamá afecta de forma desigual a las personas LGTBI y cómo recomendaría usted atender a ese grupo en estos momentos. Bueno, a ver, está relacionada, pero no directamente a este tema que mencionas de la restricción, porque en la comunidad LGBTI también hay una gran diversidad. O sea, solo las siglas LGBTI significa una gran diferencia de identidades, ¿verdad? Quizás este tema de la política de restricción de movilidad aplica para las personas trans, ¿será? Que es donde está habiendo disparando la conversación en ese tema. Bueno, yo puedo un poco dar mi opinión. De nuevo, esto no es la OEA, no piensa así, los Estados miembros ni nada, soy yo la que mira esto. Pero en esta guía que les comentaba, que les quiero dejar la referencia para que la miren, porque de verdad estoy muy orgullosa de ese producto que logramos. Creo que ninguna institución había, o sea, se puso esos lentes y miró efectivamente cómo se afectan las diferentes poblaciones por el COVID y propuso ideas de cómo poderlas atender. En el caso de las personas LGBTI y el contexto COVID, obviamente la principal vulneración, que es una vulneración histórica de esta población, es en el tema de salud, porque ustedes no lo sé si lo saben, pero las personas LGBTI tienen muchas dificultades y enfrentan muchos estigmas a la hora de acceder al derecho a la salud, porque si es un hombre gay, entonces probablemente tiene SIDA, entonces no le quiero recibir o no le quiero dar acceso, o porque si es una persona trans, en fin, hay una diversidad de cosas, y el tema de salud ha sido un derecho muy vulnerado en esta población. Entonces, en la guía nosotros mapeamos cuáles pueden ser algunos ejemplos de políticas que se pueden implementar, e incluso, por ejemplo, el poder que las personas LGBTI puedan llamar, y lo ponemos así de específico, a un número o un 800 dedicado para recibir consejos de salud de gente que tiene esa sensibilidad y que va a entender que son seres humanos igualitos que todos nosotros, ¿verdad? O sea, cosas así, por eso que quiero referir la guía sobre todo en este tema, que no siempre hay mucho. En el caso de esta restricción a la movilidad, son decisiones totalmente, ¿cuál es la palabra? Justificadas, en el sentido de que los gobiernos tienen que tomar las medidas que tengan que tomar y que consideren que son las mejores para evitar mayores contagios, porque esto al mundo se le está saliendo de las manos. Entonces, en ese sentido, está bien con tal y no sea permanente. No es que ahora permanentemente vamos a tener restricciones a la movilidad o vamos a tener aeropuertos cerrados. La idea es que eventualmente esto cambie. Y ahí la sociedad civil tiene que estar ojo, ¿no? De que esto no se termina convirtiendo en el nuevo status quo. En el tema de mujeres y hombres y la restricción, nosotros desde la OEA entendemos hombres trans o mujeres trans como hombres y mujeres. Entonces, ahí yo no creo que hay mucha complicación. Si soy una mujer trans, o sea, con mi ¿cómo es que se dice? Identificación. Autoidentificación. Yo me autoidentifico como una mujer trans, entonces tendré que salir los días que salen las mujeres, el resto de mujeres, porque voy a tener una condición diferente. Vale decir que en Panamá, con otros países, ya se está trabajando bueno, más bien ustedes cuéntenme a mí de lo que es el reconocimiento de la identidad de género en los registros civiles, que Panamá ha hecho importantes pasos, sobre todo si comparamos con otros países, y lo que eventualmente sea, que en realidad es la base, la base de todo lo demás es el reconocimiento de la identidad de género. Y yo diría que las restricciones a la movilidad aplican para hombres, mujeres mujeres trans, y en igualdad de condiciones. No sé si eso es controversial, pero bueno, eso es lo que yo pienso. Hay otra pregunta que menciona dos aspectos diferentes. Por una parte, la posición de la OEA sobre el vínculo desigualdad y elecciones, poniendo en el contexto justamente que la tecnología no está al alcance de toda la población, como habíamos comentado en la pregunta previa, pero creo que aquí el énfasis podría ser justamente cómo impacta eso en procesos electorales. Sí, bueno, yo creo que obviamente si miramos grupo por grupo, cada grupo tiene una afectación particular a sus derechos políticos o derechos electorales, ¿no? Y son diferentes dimensiones, y cada institución electoral en los diferentes países de la región ha adoptado una diversidad de políticas y programas para acercar estos derechos, ¿no? Entonces, no creo que haya una respuesta general.
Lo que sí, quizá la más general de las respuestas es que sí, la desigualdad tiende a afectar cómo ejercen los derechos políticos las personas, diferentes personas. ¿Cómo es el vínculo? Pues varía según el grupo, ¿no? Si es una persona con una discapacidad visual, el órgano electoral tiene que garantizar que se le den los mecanismos, bien sea la papeleta en braille, la lectura automatizada de la papeleta, no sé, o sea, hay cosas diferentes en la región para este tema, ¿no? Pero también lo hay para las poblaciones indígenas y afrodescendientes acercando la votación, digamos, desde la caja y toda la cosa, a las localidades de lejanía rural para que estas personas puedan votar. O sea, hay diferentes cosas que se han venido haciendo, porque yo creo que desde los organismos electorales a nivel regional se ha entendido de que estas situaciones persistentes de desigualdad tienen un impacto en la posibilidad de las personas de ejercer sus derechos políticos. En un sentido cercano, digamos, al debate que hemos llevado adelante durante toda la tarde, en este caso la pregunta puntual se refiere a cómo hacer para garantizar una mayor y mejor participación por parte de los pueblos indígenas. Sí, bueno, eso es un reto importante porque ahí también hay otra tensión, que es nuestra visión de la representación, de qué es votar, cómo hacerlo, versus los usos y costumbres que estas poblaciones históricamente, y que son parte de su identidad y de su acervo cultural, al ejercer derechos políticos. Entonces, digamos, en el caso de Colombia se ha creado, y en el caso de Venezuela, circunscripciones dedicadas para que las personas indígenas sean electas y tengan representación en el Congreso. Pero otros países, bueno, yo personalmente en las elecciones de 1994 en Panamá observé la votación y cómo se organizó todo en Cunayala, ¿no? En la comunidad Cuna, en la costa sería del Mar Caribe panameño. Y muy interesante también. Pero bueno, es esa tensión, es cómo lograr que se integren y que participen los pueblos indígenas según los mecanismos que existan para la elección de autoridades, pero también respetando sus propias elecciones y sus propios mecanismos de definición de liderazgos. Y ahí yo por lo menos tengo mis temas, ¿no? Porque yo trabajo en los temas de género, abogo por la representación de mujeres, pero sé que en esas dinámicas más por ejemplo, de cómo eligen autoridades y los roles de género en comunidades indígenas, yo quisiera decirles, pero bueno, mujer, no, tú también puedes ser candidata, pero bueno, hay que respetar esas dinámicas y ver cómo ellos van a ir resolviendo el tema de la representación. Pero es un temazo, eso es un tema muy interesante y del cual tenemos todavía mucho que hacer a nivel regional, no solo en Panamá, a nivel regional. Hay algunas preguntas que plantean las alternativas a los mecanismos de acción afirmativa para asegurar la inclusión. Particularmente preguntan si hay otros métodos que pudieran ser implantados para promover la inclusión en ausencia de mecanismos de acción afirmativa. Bueno, la verdad, yo creo que las medidas de acción afirmativa son el mecanismo por excelencia que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en decisiones han establecido es la manera de revertir la situación de subrepresentación. Yo no conozco de otras medidas que busquen el mismo propósito, a menos que sean a través de políticas y programas que provoquen cambios culturales, y eso toma mucho tiempo. Entonces, ese es el punto. Mientras cambiamos estos patrones culturales de estereotipos y de roles de hombres y mujeres, bueno, vamos entonces a ir utilizando estas medidas para temporalmente poder generar mayor representación de este grupo que son las mujeres. Pero así que yo te pueda decir, no sé que haya otra alternativa. Hay generaciones de medidas de acción afirmativa. Bueno, las primeras las cuotas, las siguientes la paridad. Ahora estamos hablando de todo lo que es el financiamiento dirigido a candidaturas de mujeres y otras candidaturas. Estamos dentro de esa conversación.
ya estamos hablando de financiamiento dirigido para partidos que logren entrar mujeres a los puestos electos. O sea, ya está como afinándose la conversación en eso. Vamos a ver cuál va a ser la próxima evolución, pero sí, o sea, yo no sé si tú, Salva, tienes alguna otra No, sugerencia. la pregunta está interesante además porque hay varios que plantean escenarios, por ejemplo, ahora cuando has respondido, has puesto particular énfasis en el hecho de la incorporación de más mujeres a la actividad política, pero aquí la joven Mayra Elena Espinosa nos plantea y cómo promover también la incorporación de las personas con discapacidad a la actividad política. Eh, yo recuerdo solamente para poner un ejemplo cómo algún diputado panameño ha tenido alguna condición del habla o de la audición que el Estado ha sabido acompañarlo para garantizar su vocería dentro del hemiciclo. Y en ese punto, saber que esos mecanismos estatales están disponibles son útiles para que una persona pueda tomar también la decisión de, bueno, yo me voy a postular a un cargo de elección popular, porque sé que el Estado va a acompañarme en el proceso pero no siempre estoy seguro, hay ni la conciencia de que esos mecanismos existen, ni los mecanismos implantados para garantizar que una vez que uno es elegido, pueda contar con esos apoyos para llevar adelante la tarea de representación política. No sé si hay una experiencia en la OEA, tomando la pregunta de Mayra Elena. Bueno, en mi propio equipo, en mi equipo está una experta en derechos de las personas con discapacidad, que es una persona sorda. Entonces, para nosotros garantizar su plena inclusión laboral en el equipo de trabajo, tenemos que, además de hacer la contratación por sus productos y desempeño, tenemos también que hacer la contratación de una persona que sabe lengua de señas y realmente esa es la verdadera inclusión. Obviamente tiene un costo mayor y yo probablemente extrapolándolo al caso de los gobiernos y de los diferentes países, todo esto tiene un costo, ¿no? Garantizar ese servicio de que la persona pueda tener a alguien o tenga el sistema en electrónico, porque eso también existe aquí en Estados Unidos, que la persona llama por teléfono y está hablando en una reunión y hay una persona en la computadora traduciendo lo que está diciendo y viceversa, ¿no? De lenguaje hablado a lengua de señas, de lengua de señas a lenguaje hablado. En la OEA nosotros hacemos eso y consideramos que es un ejemplo a seguir por el resto de países que trabaja con nosotros en la organización, en su diario, en su cotidianidad, porque eso es la verdadera inclusión. Entonces, celebro que en el caso de Panamá se esté haciendo y ojalá se pueda seguir replicando, consiguiendo fondos para fortalecer ese tipo de servicios. Y ahí la sociedad civil de personas con discapacidad, pero también aplica para todos los otros grupos, tiene un rol fundamental, porque ese advocacy hay que seguirlo haciendo, visibilizando y ojalá consiguiendo financiamiento para apoyarlo. Hay una interesante observación que nos hace la licenciada Yara Campo. Un abrazo para Yara. Porque es muy frecuente recordarnos que las tareas de cuidado en los hogares las realizan de abrumadora mayoría de las mujeres, pero también nos recuerda que en el sector salud el 65% del personal son mujeres, y pregunta sobre estudios sobre las afectaciones particulares de esas personas en su salud física y mental. Yo creo que de cierta forma en este momento también es especialmente relevante, porque si antiguamente o siempre pues han sido exigentes las condiciones de trabajo del sector salud, en estos momentos deben ser absolutamente brutales, ¿no? Sí, bueno, el dato entiendo que la magistrada lo refiere a el caso de Panamá, pero el estudio último que vi del Banco Interamericano de Desarrollo habla del 80% de los trabajadores a nivel latinoamericano del sector salud en la primera línea de contención del virus son mujeres. Entonces, yo quizás diría que busquen los estudios que están saliendo del Banco Interamericano de Desarrollo, que están haciendo un análisis interesante de datos, pero también afectaciones particulares de mujeres en ese sector, aunque creería, porque yo no he estado mirando, porque esos son temas también que a mí me interesa leer,
no veo mucho en el tema de afectaciones a nivel psicológico, porque es el nivel de presión, no de depresión, de presión, de estrés en el que están imbuidas estas personas, estas mujeres, tiene que tener, y bueno, además de toda la incertidumbre global por lo que no se sabe qué va a pasar, porque si hay vacunas, ¿no? Y además ellas dando la respuesta en la primera línea, va a ser un gran tema y yo no he visto mucho escrito sobre eso. Voy a revisar, Yara, a ver si puedo compartirte alguna información. José de León pregunta por cómo propiciar la inclusión de candidaturas independientes en los procesos electorales y en igualdad de condiciones con los partidos políticos. Bueno, ese es un tema controversial, ¿no? Porque hay mucha gente pro candidaturas independientes, muchos que no están a favor. Sin embargo, hay varios países de la región que han venido incorporando esa posibilidad en sus legislaciones, porque yo creo que entienden, no sé si ya eso está tan en la conversación política, yo creo que eso ya está como pasando un poco, pero bueno. Hay países que han entendido que tienen que dar esa opción para la sociedad, pues para la ciudadanía que vota, porque la ciudadanía quiere tener esa opción. Personalmente, pienso que optar por candidaturas independientes, personalmente, de nuevo, aquí no estoy hablando de posiciones oficiales, las candidaturas independientes tienden a debilitar el sistema de partidos políticos. Y como buena politóloga, pienso que los partidos políticos son clave para continuar dando sustento a la democracia, y fortalecer los partidos es fortalecer la democracia. Entonces, y si lo miro con lentes de género, también tenemos análisis empírico que ha venido demostrando que las candidaturas independientes, las listas abiertas, entre otros dispositivos que se han venido pensando, no favorecen a las mujeres, a la representación de mujeres. O sea, no terminan ayudando a tener más mujeres en cargos electos. Sin embargo, existe y hay países que han establecido en su contrato social y político de que deben haber candidaturas independientes. Está toda la gran discusión que va incluso más allá de las candidaturas independientes del financiamiento de la política. Nadie puede negar que para hacer política hay que tener dinero y eso no lo tenemos que demonizar, es parte de lo que es operar en este tipo bueno, operar en democracia. Realmente lo único es que sí hay que prestar atención en que pesos y contrapesos se generan para que haya más transparencia y para que haya más equidad en el acceso a fondos, y habrá que pensar también cuáles dispositivos se pueden generar para que las candidaturas independientes también puedan acceder a fondos. Que yo sepa, el caso de México que ha practicado, y bueno, Salvador, corrígeme si estoy mal, no destinan financiamiento a esas candidaturas como lo hacen para los partidos políticos, que son millones y millones de dólares que le dan a los partidos para no solo hacer elecciones, sino para su funcionamiento permanente como partidos políticos, que yo creo que es una buena decisión. Ese tema aquí en Panamá es muy, digamos, es constante su debate, y es probable que en la próxima reforma electoral se vuelva a tocar. Y yo creo que estamos apenas iniciando una nueva serie de deliberaciones públicas sobre la materia, y lo más importante desde parte de nuestro instituto es provocar una deliberación sobre los datos, ¿no? Nosotros tenemos posibilidades del tribunal de generar los datos que la experiencia local ha producido y los que internacionalmente también se pueden encontrar. Tú sabes que la primera vez que te abordamos sobre este tipo de iniciativas te habíamos pedido justamente que tocaras este tema, y es justamente porque en Panamá es de muchísima actualidad. Lamentablemente yo escribí algo sobre ese tema una vez, pero ha evolucionado mucho desde la última vez que lo atendí, entonces voy a mirar un poquito. Pero bueno, José de León nos pregunta, Ramón Tejada nos pregunta sobre el impacto positivo o negativo de las redes sociales en la democracia, y hace particular énfasis en los personajes denominados influencers. Ese es otro gran tema, porque
Bueno, todo lo de fake news, desinformación, No sé si tan relacionado con el tema concretamente de la inclusión, pero sabemos que, si me permites hacer el paréntesis, por favor. cuando uno habla de la información política y social, siempre piensa que todo el mundo está conectado a las redes sociales, ¿no? Y es un mundo, es un mundito. Uh-huh. Todo el tema el uso de Twitter y otras redes sociales es un mundo muy particular, con dinámicas muy particulares. Bueno, digamos, es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que está a disposición para llevar mensajes si soy un candidato, pero también para llevar mensajes si soy la autoridad electoral o si soy un ciudadano que por X o Y razón tiene capacidad de influencia en ciertas conversaciones, incluidas la política, ¿no? Y el uso puede ser de esa herramienta que está ahí a disposición, puede ser positivo para, no sé, generar mayor número de personas yendo a votar o diseminando mensajes para que la gente pueda tomar decisiones más informadas, o puede ser usado negativamente para deslegitimar al otro, para hacer campaña sucia, para generar fake news. Digo, depende, ¿no? Yo tengo, como probablemente muchos, como a mí me parece fascinante todo el tema de las redes sociales. Y voy a hablar con un caso muy concreto que es el mío. Yo había abierto una cuenta de Twitter, pero nunca hice nada con eso. Cuando empecé en la cartera de inclusión social, que a mí me entregaron este departamento, en el papel, eso no existía, yo no tenía ni equipo, me tocó reclutar gente, armar una narrativa, diseñar visión, misión, crear un web, o sea, yo tuve que hacer esto de scratch. Dije, ¿cómo le vamos a dar a conocer a los países el trabajo que hacemos? Y dije, ay, pero si yo tengo una cuenta de Twitter, y vamos a hacer una cuenta de Twitter. Y empecé a utilizar el Twitter, y es un antes y un después. O sea, yo le he dado a esa cuenta de redes sociales una utilidad y me ha permitido proyectarme y proyectar el trabajo de la OEA en materia de inclusión social que no existíamos, no estábamos, nadie nos percataba. Entonces, bueno, ese es un uso positivo de esa red social, aunque yo veo las dinámicas, yo también, nuestro secretario general transmite todas las decisiones importantes por Twitter, y yo observo que puede ser un ambiente muy tóxico también, ¿no? Entonces, depende y yo creo que, bueno, los influencers, los que son gente seria, deberían entender que lo que digan por las redes sociales, Twitter, Instagram, la que sea que están utilizando, tiene un impacto. Entonces, pero eso también es tan individual y empieza a entrarnos en toda la discusión de libertad de expresión y cada quien puede decir lo que quiera, y si cómo regular el uso de redes sociales, estamos en pañales a nivel regional en ese tema, y es un excelente tema para tratar y tratar de conseguir respuestas, ¿no? Porque yo creo que en ese caso hay más preguntas que respuestas, pero sí tienen una utilidad. Bueno, ya estamos llegando al final de la actividad, Betilde, pero yo quisiera dos cosas de tu parte ahorita. En primer lugar, porque varias preguntas que han quedado sin respuesta se refieren a información. ¿Dónde conseguir información sobre inclusión? ¿Dónde conseguir información sobre inclusión y discapacidad? Así que lo primero que te pediría es que quizás lo puedes compartir por el chat o lo puedes decir verbalmente en la pantalla, la referencia que sea útil para los participantes del día de hoy, donde puedan encontrar la información que la OEA dispone para ellos en esos temas. Yeah. Y la segunda cosa, pues pedirte una intervención última que cierre las ideas que tú quieras que se queden, digamos, al final de la sesión. Ok, buenísimo. Mira, estaba mientras hablaba tratando de buscar, pero yo creo que mejor te lo voy a hacer llegar y tú puedes como compartir esos recursos. Voy a mandarles la presentación, la referencia de la guía, la presentación de la guía y lo que tenemos en capacidad jurídica y algún par de otros informes que hemos hecho en el tema de brecha digital en Centroamérica. O sea, hay cosas que creo les puedo compartir de referencias de trabajo que hacemos en la organización. Entonces lo que hacemos es que yo voy a colgar ahora mismo el correo electrónico del INET. Ok. En el chat, me parece que... Y también les voy a poner yo en el chat ¿cuál es el chat? Sería este chat en Q&A. La cuenta de Twitter de OEA Inclusión,
y la mía, porque ahí vamos a estar publicando las cosas que van saliendo, sobre todo este manual de apoyos y salvaguardas para personas con discapacidad y en capacidad jurídica de personas con discapacidad, eso lo vamos a estar publicando pronto por ahí. Ok, perfecto. Entonces, y bueno, al correo de Linet, que todo el que quiera esa información nos lo pida y nosotros lo distribuimos por esa vía. Exacto, y yo te lo mando a ti o a Net. Perfecto. Que es con quien me estaba comunicando. A ver, bueno, yo creo que ha sido interesantísima, me ha encantado esta conversación con todos ustedes, las preguntas súper interesantes que han hecho, como muy relevantes para la discusión en materia de fortalecimiento de las democracias de la región, ha estado súper interesante. Y agradecerles porque tuvimos más de 100 personas conectadas nada más en el Zoom, así que en la réplica que se hará por redes sociales como YouTube y otros, seguramente serán otros, así que gracias por conectarse. Y bueno, hemos tratado diferentes temas. Yo quizás mencionar o recordar la importancia de este trabajo en reducción de la desigualdad. Está incluso en uno de los objetivos de desarrollo sostenible que todos los países del mundo se plantearon para 2030, que seguramente habrá que revisar a la luz del COVID-19. Entenderlo como algo multidimensional que no va solamente asociado al ingreso, sino que tiene otras manifestaciones. Y quizás decir que no es un tema ni de derechas ni de izquierdas, porque eso también siempre sale en la conversación, ¿no? El hablar de desigualdad, esos son gente de izquierda, comunistas, socialistas, no sé, bueno, en Venezuela también está tan polarizado que cuando hablas de estos temas de derechos, salen como estigmatizando y esquinando en uno de los lados del espectro ideológico. Y desde nuestra perspectiva en la OEA, esto no es un tema de ideologías, esto es un tema de consensos grandes a nivel global y a nivel interamericano sobre los derechos de los seres humanos. Entonces, como combatir también esos argumentos en contra de discusiones sobre desigualdad, sobre inclusión, sobre derechos humanos, con esto que les estoy compartiendo y que espero que también ustedes se conviertan de todo esto que hemos hablado, embajadores de la inclusión, ¿no? O sea, que puedan en planteamientos y en conversaciones abogar por los que no tienen voz, por los que han enfrentado situaciones históricas de vulnerabilidad. Te agradezco también, Salvador, por esta invitación y el espacio. No, esta es tu casa. Ya sabes que no olvidamos todo lo que en un momento determinado aportaste al instituto, en aquel momento Centro de Estudios Democráticos. Ya nos has contado tú inclusive de tus observaciones electorales en Panamá, que tienen también otra historia. Y este va a ser sencillamente un episodio más de colaboración de muchos seguramente que vendrán en el futuro. Excelente, cuenten conmigo. Les mando a todos un gran abrazo. Perfecto. Hasta luego también a todos los participantes del día de hoy. Muchísimas gracias.